Buenos días, amigos, amigas Atlético Stats. Aquí estamos un día más para contar los últimos rumores del mercado Atlético de Madrid, que en las últimas horas han acelerado bastante. Y estoy aquí junto con mi nuevo fiel escudero, Víctor Molina, que últimamente ya van 2 vídeos seguidos en 2 días. Víctor, tengo una pregunta para ti. ¿A ti alguna vez te ha pasado de que estás encerrado en una habitación y está la puerta trancada y no puedes salir? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, pero se sale. Se sale, ¿no? Se desatranca. Vale, pues si Cuesta tienes, más, cuesta menos, pero se consigue salir. te lo digo por si tienes el teléfono del Cuti Romero, porque según D-Sports han hecho una noticia contando que el Cuti Romero está en esa situación. Está encerrado, pero tiene la puerta trancada y quiere salir, pero no puede. Hay que Así que abrírsela entonces, ¿no? hay que abrírsela, pero Hay yo que creo que lo primero ayudarlo. de todo vamos a ver lo que dicen en D-Sports del Cuti Romero, del Atlético de Madrid y del Tottenham, que nos vendrá bien para iluminarnos. ¿Viste cuando vos estás encerrado y querés salir de un lugar y la puerta está cerrada y trancada del otro lado? Bueno, así está el Cuti Romero. Ahí tiene un amigo. Así está el Cuti Romero en Tottenham. Quiere salir, quieren que le abran la puerta porque se quiere ir al Atlético de Madrid. Hay 55 millones de razones por las cuales Atlético quiere contar con el Cuti Romero. Ya hizo una oferta. No es lo que quiere el Tottenham, pero no es mala. Es 55 más 10 variables. Puede llegar a ser, corregime vos si no es así, pero para mí, uno de los defensores más caros en la historia del fútbol. Lo vale el Cuti Romero. El Cuti se quiere ir de Tottenham. Hay que ver si Levy, que es el presidente de Tottenham, se lo deja. Me encanta ese símil, ¿no? De la puerta cerrada, trancada, que Cuti Romero quiere salir pero no le dejan. Creo que ha pasado muchas veces en el fútbol, ¿eh? El que el jugador quiera salir, pero claro, los equipos no son tontos, quieren arañar el último euro. Pero me resulta curioso, Víctor, no sé si te pasa a ti, cómo se ha acelerado de momento, o sea, en un momento lo del Cuti Romero. Arrancó muy fuerte, luego hubo hay un paroncillo de días que apareció el nombre de Hincapié, que luego profundizaremos en eso. Y ahora otra vez acelerado en las últimas horas lo de D-Sport diciendo que el Atlético de Madrid estará en torno a los, corrígeme si me equivoco, pero creo que son 55 millones más 10 euros, más 10, sí, más 10 euros, más 15 euros en variables, más 10 millones en variables, 65 en total, y que el Tottenham estaría en torno a pedir a los 70 millones. Rubén Uría ha confirmado también que hay contactos entre el Tottenham y el Atlético de Madrid. Cuando el río suena, agua lleva, Víctor. ¿Crees que este aceleramiento en el fichaje del Cuti puede ser que se haga? Yo creo que ese es el punto de entendimiento entre el Atlético y el Tottenham. Cualquier otra cifra, cualquier otra propuesta no se va a hacer entender. Aquí lo primero y lo que más importa es que el jugador quiere salir. Entonces eso te facilita mucho las cosas. Una vez que el jugador manifiesta que quiere salir, una vez que el jugador no muestra un compromiso con su equipo, creo que ahí es donde entra el Atlético de Madrid para hacer fuerza. Ahí es donde el Atlético tiene que demostrar y tiene que ayudar a Cuti, que es el primero que ha dado el paso en demostrar que le quiere. ¿Y cómo le quieres? Pues aceptando un poco la oferta que... Cediendo, ¿no? Yo creo, cediendo un poco. Claro, entonces que se haya acelerado todo esto también es porque la oferta del Atlético es muy buena y a mí, bueno, es un coste, es un traspaso muy elevado. No sé si quizás habría posibilidad de negociarlo a través de bonus, como últimamente las operaciones del Atlético están yendo por esos derroteros, pero es un punto de entendimiento, es lo que hablamos, es un punto de entendimiento entre las dos partes. Está claro que si el Cuti Romero se quiere ir del Tottenham, ya tienes más del 50% hecho, pero cuando tienes un presidente como el Tottenham, se complica un poco más, porque al final el Atlético de Madrid va a querer arañar hasta el último euro, igual que el presidente del Tottenham va a querer rascar el último euro. Pero a mí la duda que me viene a la cabeza cuando pienso en las cifras que se están barajando, esos 65 millones, esos 70 millones de euros, es la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿realmente el Cuti Romero los vale? O sea, ¿realmente nos estamos viendo en esas cifras y realmente estamos fichando a uno de los mejores centrales del mundo y por eso hay que pagar ese dinero? ¿Tú lo ves así? Como diría aquel, es el mercado, amigo. Ya, sí. Es lo que hay. Si te gusta bien, si no, tienes que buscar otros perfiles. Hacerte en tu plantilla con un jugador del perfil de Cuti Romero te lleva a hacer esa inversión y si vas con menos dinero te van a cerrar la puerta. Esa puerta que tanto hablábamos no te la van a abrir ni el equipo ni va a conseguir abrirla el Cuti. Entonces, si quieres hacerte con este tipo de jugador tienes que ir de esa manera y no con billetes de Monopoly. Pero no piensas, Víctor, y lo hemos comentado en el directo de ayer, que
joder, gastarte 70 millones en un defensa central con algún asterisco que otro, que ahora hablaremos de él, del Cuti Romero y, por ejemplo, sus lesiones, pero te sale más natural gastarte 70 millones en el típico delantero que te va a meter 40 goles antes que en el defensa central, que obviamente va a subir el nivel. Creo que nadie duda de la categoría o del nivel del propio Cuti Romero, pero de ahí a gastarte 70 millones de euros, Claro. el margen de que te salga mal, ¡puf! Tú hablabas, por ejemplo, que esos 70 millones te pegan más en un jugador que te marque 30 o 40 goles. Yo me gusta verlo de la otra manera. Es un jugador que a lo mejor te evita 15 o 20 por temporada. Y es un jugador que, viéndolo desde esa perspectiva, si te evita 10, 15, 20 goles por temporada, significa que a lo mejor un partido que empatas 2-2, con un 1-2 te vale, un 0-1 te vale, no necesitas hacer muchos goles. Entonces, es que pagas tanto lo de delante, lo del ataque, como lo de la defensa. Entonces, me gusta verlo desde esa perspectiva. Cuando leo lo de 60, 70 millones, me gusta verlo más desde ese punto de vista. Me gusta tu optimismo con el Cuti Romero, pero yo vengo aquí a dinamitarte y a ponerte entre la espada y la pared. ¿Realmente piensas que hay tanta diferencia de nivel del Cuti Romero versus un defensa central que está ahora mismo en el mercado que te pueda costar 40 millones? Yo creo que es que no hay ningún central que sea una realidad y que haya demostrado a mí, sobre todo de Cuti, me gusta ese gen competitivo. Ahí vemos los percentiles de Cuti que son interesantes. Sí, y de hecho hay muchas de las características y muchos de los datos de Cuti que son precisamente lo que necesita el Atlético. Esa capacidad de ganar duelos, de recuperaciones, de anticipaciones. Muchas veces el Atlético, cuando ha intentado ir a campo abierto para hacer las líneas más estrechas, no encerrarse tanto, que ha sido uno de los principales problemas, porque el Atlético ya no es ese equipo sólido cuando defiende cerca de su frontal del área. Creo que el Cuti es un seguro en ese tipo de cosas, en ese tipo de planteamiento, en adelantar la línea defensiva. Entonces, si lo ves de esa manera, es que no encuentras a nadie en el mercado que tenga garantías a día de hoy de que tenga un impacto directo. Yo tengo un nombre que luego lanzaremos, pero vengo a defenestrar otra vez tu optimismo con un tema que se ha comentado mucho en las últimas horas y que es un tema recurrente cuando hablamos del Cuti Romero, es el tema de las lesiones. Tengo por aquí Transfermarkt, que ahora lo veréis en pantalla, pero 24-25 de Cuti Romero, 107 días lesionado. José María Jiménez, 31 días. 23-24, 20 días lesionado el Cuti Romero, 83 por Jiménez. 22-23, 39 días el Cuti, 156 Jiménez. Es que es duro comparar con Jiménez. Pero 21-22, 129 días Cuti Romero, 91 días Jiménez. A lo mejor hay que contratar una sala específica para Jiménez y el Cuti Romero si finalmente acaban los dos jugando en el Atlético de Madrid el año que viene. ¿No te parece un tema? Te lo voy a lanzar directamente. Creo que si esos datos del Cuti Romero los tuviese el propio Jiménez, estaríamos preocupados. Pero como tenemos a Jiménez en el equipo, esos datos que no son muy favorables los vemos menos malos, porque como tenemos el listón tan alto con Jiménez, esto nos parece normal. Pero si fuese al revés, el Cuti Romero estuviese en el equipo con ese historial de lesiones... Es cierto que los datos de partidos perdidos en esta temporada pues asusta el miedo, como el que dice, asusta un poco al miedo. Si te pones a mirar, en 6 temporadas en la élite son únicamente dos campañas en las que tiene problemas con las lesiones. No me parece un problema recurrente como los de Jiménez, que son constantemente partidos en los que hay que reservarlo, hay que guardarlo, los que si se va con la selección el primer partido post-parón no puedes contar con él, ya no solamente por los viajes, sino porque llega muy fatigado, porque con su selección es indiscutible. Entonces, no, para mí no son comparables. Sí que es verdad que, claro, te pones a ver estas cifras y teniendo el antecedente de Jiménez en plantilla, pues te hace dudar. Pero bueno, siempre entra dentro de la posibilidad de hacer rotaciones. Si tú en plantilla tienes un Lenormand, tienes a un Jiménez y tienes a un Cuti Romero,
salvo que la idea del Cholo vaya en tener una línea de 3 no es una mala opción tampoco. Que puede ser, ¿no? Hay que ver cómo se le encaje de la plantilla, quiénes llegan y cómo se mezclan entre ellos, pero entra dentro de las rotaciones. Este año se ha hecho con Jiménez, ha entrado dentro de las rotaciones, ha jugado lo que ha podido y creo que ha sido una buena gestión en el sentido para contar con él. Quizás esperas más porque le consideras el líder, pero para mí es un riesgo asumible. Yo voy a ser honesto contigo y es cierto que el Cuti Romero se ha perdido esta temporada 27 partidos, ¿vale? Por lesión. Y claro, te vas a Transfer Market y Jiménez solo se ha perdido 5. Pero claro, no nos hagamos trampas. Se ha perdido 5 por lesión, pero es un poco lo que decías tú. ¿Cuántos partidos ha perdido Jiménez de ir convocado pero no jugar? Reservarse físicamente porque ha jugado 2 partidos con Uruguay y luego ha estado 3 de suplente. ¿Cuántos partidos ha sido suplente después de Las Palmas a final de temporada? Mira el Mundial de Clubes. Creo que no es comparable, pero sí que te pongo ese asterisco ahí de decir, 70 millones de euros y que el Cuti Romero en octubre se te lesione y esté 2 meses parado y te quedes con Lenormand y Lenglet y veremos si Jiménez, porque yo lo de Jiménez no lo tengo del todo claro. Ostras, es un riesgo, no sé, o sea, que te puede pasar con Baena, te puede pasar con Cardoso, te puede pasar con Ruggeri. Pero claro, cuando es cierto que ha tenido más de una lesión muscular o más de una lesión o que ha tenido un historial más que decente de lesiones, da un poquito de miedo. Pero te lo compro el argumento que me has dicho. No es comparable con Jiménez. Lo que también te compro, que lo hemos hablado antes del vídeo, es que resulta muy extraño que el plan A del Atlético de Madrid, parece ser que el plan A sea el Cuti Romero y que el plan B sea Piero Hincapié. Tú sabes mucho más de fútbol que yo. Explícame cuál es la diferencia entre el perfil del Cuti Romero y el perfil de Hincapié y por qué no tiene sentido que el plan B sea tan diferente al plan A. Para mí hay en parte ciertas similitudes, no demasiadas. Si acaso les destaco en que los dos son bastante aguerridos, son perfiles intensos. El perfil de Piero, de Hincapié, es a lo mejor con una mejor salida de balón, un mejor trato de balón. Cuti es mucho más intenso, es mucho más agresivo, es mucho más ganador de duelos, pero sobre todo lo que me llama mucho la atención es que uno es zurdo y el otro es diestro. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene en plantilla a un Jiménez que es diestro, a un Lenormand que es diestro, si incorporas a Cuti es diestro. El único perfil zurdo que tiene es Lenglet y, bueno, venimos de una temporada en la que el Lenglet ha tenido muchos minutos y ha sido muchas veces titular, muchas veces por lesiones de Jiménez, por cuidar a Jiménez, por esos partidos en los que Lenormand no estuvo por aquel traumatismo en el partido contra el Real Madrid. Entonces, muchas veces el Atleti tenía problemas en salida de balón por el lado izquierdo. Se notaba mucho cuando jugaba Lenglet a cuando no lo hacía. Entonces, bueno, para mí, vamos, lo ideal, si se pudiese, sería a los dos, ¿no? A los dos, claro. Pero no es el Fútbol Manager. Esto no es el Fútbol Manager. Ojalá lo fuese. Y hablando de Fútbol Manager, ese plan de rejuvenecer la plantilla que mucha gente suele utilizar en el Fútbol Manager cuando coge a un equipo, el fichaje del Cuti Romero se aleja un poco de los fichajes o de los presumibles próximos fichajes del Atlético de Madrid. Malditos tweets de Fabrizio Romano, pero no oficialidad del club. Tengo aquí apuntado 23 años Johnny, Cardoso y Baena, 22 años Ruggeri, y de repente te vas a un perfil, no en sus últimos años de carrera, ni mucho menos. 27 pero años. Sí, hay un margen de diferencia. Si le llamamos veterano o viejo... No, digo que empieza a doler a mí, ¿eh? No, pues imagínate a mí. Pero quiero decir que se aleja un poco, creo que Piero Hincapié, que si no recuerdo mal tiene los 23, ahora os confirmo, pero se aleja un poco de esos fichajes, que a mí me parece bien porque creo que hay que mezclar un poco esa juventud. 23 años tiene Hincapié y creo que sobre todo en defensa esa edad es la edad idónea para un defensa central. Esos 27 a los 30 yo creo que es su periodo de maduración perfecto, ¿no? De hecho, hablo un poco de memoria, pero tiene que ser esa edad más o menos con la que llega Godín. Año arriba, año abajo, más años arriba que abajo. 27 creo que es una edad perfecta para un central que se quiere convertir en líder de la defensa. Entonces, creo que en ese tipo de posición, para reforzarla, es que creo que lo tiene todo. Tiene experiencia en una liga que probablemente sea la más competida, la más difícil de
del panorama europeo. Viene con un bagaje en la selección en la que también es líder indiscutible. Viene de ganar campeonatos y torneos en probablemente la mejor Argentina de las 2 últimas décadas. Es que para mí es perfecto. La única duda que me genera, y es lo que venimos hablando, son ese coste, esos 60, 70 millones, que evidentemente es muchísimo dinero. Pero es que por todo lo demás es que es una apuesta que tiene que hacer el Atlético. Está claro que es un salto de calidad traer al Cuti Romero. Creo que supera con diferencia el nivel que tenemos actualmente, porque Lenormand no ha cogido o no ha llegado a la expectativa que pensábamos, por ese traumatismo, por llamarlo lo que sea. Lenglet no creo que las expectativas sean que sea el defensa titular del Atlético de Madrid la temporada que viene. Y Jiménez, pues las lesiones o la falta de continuidad, porque, insisto, las lesiones del año pasado o la temporada esta que acaba de acabar no ha sido el motivo. Creo que ahora mismo el Cuti Romero le supera. A mí me chirría el dinero, sin lugar a dudas. Creo que puede ser un fichaje que nos acordemos durante muchos años como salga mal, porque es una inversión en la que no vas a tener mucho retorno. Creo que el otro día lo hablábamos incluso de Joao Félix, que al final, pues bueno, te gastas 120 millones o 127, no recuerdo cuántos fueron. Si te sale un bombazo de jugador, pues a lo mejor en 5 años le clavas 250 al City o al PSG. Pero el Cuti Romero, los 70 millones que inviertas, es muy difícil que lo recuperes. En cambio, por Piero Hincapié, por ejemplo, creo que si te gastas los 40, 50 millones, pues yo qué sé, con 23 años a lo mejor tiene 4 años de top mundial y en su madurez te lo caza otro equipo por 100 millones, que tampoco tiene que ser la mentalidad, ¿eh? No cogedme esto con pinzas porque no creo que el Atlético de Madrid tenga que ser un club vendedor en ese sentido. Claro, pero claro, ya que te sale mal, por lo menos que recupere la inversión, ¿no? Son ideas diferentes. Al final, el incorporar a Cuti es que te dé un impacto inmediato. El de Piero sí que lo puedes gestionar de otra manera, puedes ver cómo encaja bueno, ha estado en el Bayer Leverkusen, un Bayer Leverkusen que ha ganado la Liga, pero el impacto de Cuti se espera que sea inmediato. Eso que a lo mejor fuiste a buscar en Lenormand sí, y por diferentes motivos no los has tenido, es lo que se busca con Cuti. Lenormand fueron en torno a los 40 millones. Que también es una inversión muy grande. Con Lenormand, difícil de recuperar. Claro, no, imposible de recuperar, de hecho, porque no lo vas a sacar, no lo vas a conseguir sacar, salvo que pegues un pelotazo en Arabia, que son los destinos ahora los únicos que puedes rentabilizar ese tipo de operaciones. Son jugadores que están hechos para llegar, rendir de inmediato, intentar que te acerque lo más arriba posible de pelear por títulos y gracias, adiós y gracias. Pues estaremos muy atentos de las próximas noticias que salgan alrededor del Cuti Romero. Ya hemos escuchado a los compañeros de The Sports diciendo que el Cuti está intentando abrir la puerta que le tiene cerrado el presidente del Tottenham. Ya a mí me duele que después de tantas noticias en las últimas horas es posible que esto esté más cerca de lo que creemos. Sería precioso que el Atlético de Madrid cerrase los 4 fichajes, uno casi por posición, ¿no? Bueno, no tanto, 2 defensas y 2 medios, el delantero todavía no ha llegado. Antes de que empiecen los entrenamientos en julio. Pero bueno, veremos a ver. Yo mi última pregunta para Víctor Molina y mi última pregunta para mí mismo y para toda la gente que nos está viendo, que lo ponga en la caja de comentarios. ¿Es realmente el Cuti Romero el fichaje que necesita el Atlético de Madrid sí o sí en defensa? Breve y conciso, Víctor Molina. Es uno de los que podría necesitar, pero evidentemente es el perfil que necesita. Te lo compro. Yo creo que sí, pero que si llega Cuti Romero, Jiménez creo que tiene pie y medio fuera del equipo y eso te obliga a traerte otro central más. Porque como se te vaya Jiménez, con el Cuti, con Lenglet y con Lenormand y te voy a apurar con Mourinho, creo que no te da. Pero queremos saber vuestra opinión, así que dejadlo en la caja de comentarios. Seguiremos informando sobre las últimas noticias del Cuti Romero y os recomiendo que estéis ahí en analyticostats.com, que metemos todas las noticias en los rumores y si estéis al tanto. Víctor, muchas gracias. Un placer debatir contigo sobre las lesiones del Cuti Romero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Sí, un placer. Oye. No te vayas. ¿Le has dado a me gusta? ¿Le has dado a me gusta? Si has aguantado hasta aquí, si nos has aguantado todo este vídeo, dale a me gusta que es gratis. Y si no nos sigues, suscríbete, que también es gratis.